Listo, pues muy buenos días a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de la novena edición del Seminario Permanente Migración, Género, Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Hoy tenemos una ponente de lujo a quien desde este instituto y desde el equipo del Proyecto 232 agradecemos mucho su tiempo y los conocimientos que va a impartir en esta sesión. Nos acompaña la doctora María Félix Quesada Ramírez con la ponencia Migración Indígena Internacional, el caso de los otomíes del Valle de Mezquital, Hidalgo. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos en esta sesión todos los conocimientos que usted tiene. Antes de comenzar, queremos también agradecer mucho el apoyo institucional recibido para llegar a esta novena edición del seminario. Gracias a nuestro actual director, doctor Jorge Pascasio, así como a nuestra secretaria académica Verónica Tondopó por todo ese apoyo que nos han dado. Igualmente, vale la pena, mucho la pena agradecer a nuestros compañeros y colegas, así como a toda la comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Universidad Autónoma de Chiapas. Estos eventos en realidad van dirigidos especialmente para todas las y los estudiantes de licenciatura, de maestría y de posgrado y evidentemente para toda nuestra comunidad universitaria. Una vez dicho esto, les recuerdo que la ponencia tendrá una duración de entre 50 y 60 minutos. Posteriormente tendremos un espacio para preguntas o interacción directa con nuestra invitada. Lo mismo, el chat se encuentra abierto o habilitado permanentemente para quien quiera realizar alguna pregunta o algún comentario y al final pues le daremos lectura. Eh, pues bueno, ahora sí paso a hacer una lectura de una breve síntesis de la curricular de la doctora María Félix para que toda esta audiencia conozca la calidad de nuestra ponente del día de hoy. La doctora Quesada es hablante y perteneciente al pueblo otomí del Valle de Mezquital, oriunda del municipio de ay Dios, Izmiquilpan, doctora en estudio de desarrollos por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en demografía y especialidad en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte, es licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Su línea de investigación tiene como tema transversal a las poblaciones indígenas, particularmente la demografía étnica, migración interna, migración internacional y el desarrollo comunitario. Es autora de los libros, solo por mencionar algunos, La migración ñañú del Valle de Mezquital, Estado de Hidalgo, publicado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 2008. También de Breve Vocabulario Visual Otomí, las palabras que decimos cuando pensamos en las personas que se han ido a Estados Unidos, publicado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el 2024. Y también del libro Comunidad, Migración y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la experiencia de dos localidades de origen otomí del Valle de Mezquital, Hidalgo, México, publicado por la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Hidalgo en 2024. Ha sido autora también de la publicación de diversos artículos en revistas indexadas, capítulos del libro y ha coordinado libros relacionados con su línea de investigación. Doctora, reitero el agradecimiento y muchísimas gracias por participar en este seminario y es tuyo el micrófono. ¿Tienes apagado el audio? No, solo me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, se ve perfecto, sí. Bueno, primero decir Teshki Hashahuan Gato Iju, Hamadi Nunangun Fadinge Adi Ukwahura Payam. Buenos días a todas, todos, todes. Agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas por esta invitación, a la doctora Ivonne y a todo su equipo de trabajo, y les saludo a todas y a todos ustedes. Bueno. Rápidamente voy a presentar el contenido de la presentación que voy a realizar a continuación. Esta la he dividido en 4 sesiones. Primero les voy a hablar sobre las migraciones indígenas contemporáneas, luego sobre la migración indígena internacional,
Después haré énfasis en la migración internacional hidalguense, particularmente con el caso de los otomíes del Valle del Mezquital, y finalmente compartiré algunas reflexiones de las investigaciones. Bueno. Respecto a las migraciones indígenas contemporáneas, he retomado un texto que recientemente publicó la doctora Laura Velasco del Colegio de la Frontera Norte, donde señala lo siguiente, que estas investigaciones sobre migraciones indígenas contemporáneas pues se han visibilizado a partir de los cambios epistemológicos, decoloniales y las transformaciones constitucionales de los estados latinoamericanos. Está asociado a factores como la acumulación capitalista, que tiene que ver con toda la explotación laboral, el despojo, la extracción de recursos naturales, el papel de las fronteras nacionales y este control por parte de los estados de la movilidad y la fragmentación de pueblos indígenas transfronterizos, y también a las prácticas históricas de movilidad territorial asociadas a las cosmovisiones indígenas. Después del año 2000, todas las compilaciones sobre las investigaciones en el tema de las migraciones indígenas, pues son muy numerosas y aquí pueden verse también una serie de estudios demográficos relacionados con el tema, pero anteriormente el tema de las migraciones indígenas pues se alimentó de estudios de caso, de corte etnográfico y de la sociología con encuestas o estudios de localidades en los lugares de origen o destino. Y la misma autora nos señala tres momentos de la migración indígena en el siglo XX, una que va de 1940 a 1950, donde se da todas estas serie de movimientos intrarregionales por trabajo estacional, otra que va de 1960 a 1970, donde a partir del cambio del modelo económico relacionado con la sustitución de importaciones, se da una migración hacia las ciudades y las zonas agroexportadoras, y la que va de 1980 a 1990, en el contexto del neoliberalismo, la migración se dirige hacia la frontera norte mexicana y hacia Estados Unidos. Respecto entonces al tema de la migración indígena internacional, a principios de milenio, la literatura de la migración mexicana hacia Estados Unidos hacía énfasis en su diversificación geográfica, tanto en el origen como en el destino, pero también en el carácter multiétnico de esta migración. La misma doctora Velasco sostiene que la perspectiva transnacional ha sido, ¿no?, el marco conceptual dominante para analizar la movilidad indígena desde los años 90, y en la primera década del siglo XXI los estudios se centraron en las experiencias mixtecas y zapotecas, principalmente lo que tiene que ver con el activismo político y cultural a nivel transterritorial y transnacional. Y en la segunda década del siglo XXI se han incorporado estudios sobre otros grupos indígenas. También se han retomado los temas de las condiciones de género y la juventud, y lo que se observa es una serie de patrones migratorios múltiples al interior de los mismos pueblos. Ahora me voy a centrar en hablarles un poco sobre la migración hidalguense, y desde el año 2000, y esto es a partir de toda la serie de avances que se hicieron en las fuentes de información sociodemográfica, para captar la migración internacional. A partir del año 2000, Hidalgo se visibiliza y destaca por su volumen de migrantes internacionales. El Consejo Nacional de Población, este organismo que empieza a calcular índices de intensidad migratoria, ubica a Hidalgo en la 12ª, quinta y 10ª posición según el valor de su índice de intensidad migratoria, pero independiente de estas posiciones, pues Hidalgo continúa con un grado de intensidad migratoria alta. En 2020, de acuerdo con los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020, alrededor de 619,000 personas de México se dirigieron a Estados Unidos, donde 3.7% correspondió a Hidalgo. La tasa de migración internacional en Hidalgo fue de 15.2 migrantes por cada 10,000 habitantes, lo que lo ubica en el 9º sitio y por encima del promedio nacional. Y algo interesante que ha sucedido en los últimos años censales es que ha aumentado
el número de hidalguenses nacidos en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2000 se registraron alrededor de 381,000 personas, en 2020 fue alrededor de 14,794. Y este es un dato muy importante porque nos lleva a pensar en aspectos como la integración, como la reinserción, ¿no? Y también otro dato relevante es que a nivel nacional, Hidalgo, después de Oaxaca, es la entidad que registra más migrantes hablantes de lengua indígena internacionales por condición de residencia. Más adelante les voy a mostrar esa gráfica donde se alude a este dato. En esta tabla les presento a ustedes datos básicos de perfil sociodemográfico de los hidalguenses migrantes en 3 años censales. Y lo que aquí podemos observar rápidamente, pues es un descenso del volumen de migrantes internacionales en Hidalgo, que pasó de 60,817,000 personas en 2000 a 22,870 personas en 2020. Si uno dibujara más o menos una curva, veríamos que el auge de la migración internacional en Hidalgo fue justamente en el año censal 2000, entre los 90, y que se refleja justamente en el año censal 2000. Vemos también un perfil masculinizado, se mantiene la proporción de mujeres, destacan las edades productivas laborales, pero ha incrementado la edad mediana, lo que nos señala desde luego un proceso de envejecimiento en la población migrante internacional. Aquí les muestro una tabla referido a la población indígena mayor de 3 años, tanto en Hidalgo como en México en el año 2020, a partir de las fuentes de información sociodemográfica y concretamente los censos de población. Hay dos formas para acercarnos a la población indígena. Una es el criterio lingüístico, la condición de hablante de lengua indígena, y la otra es la autoascripción. En 2020, 12,8% de la población mayor de 3 años en Hidalgo habla una lengua indígena y 36,7% de la población mayor de 3 años señaló que se autoascribe a una cultura indígena. La posición de Hidalgo a nivel nacional está en el octavo, pero lo que vemos aquí pues son proporciones tanto de hablantes como de autoscritos mayores al promedio nacional, e Hidalgo es de las 10 entidades federativas del país con mayor presencia indígena en México. Y esta es la tabla del que yo aludía anteriormente, donde observamos que en 3 años censales y con datos de la encuesta intercensal, Hidalgo se mantiene en segundo lugar después de Oaxaca, con más migrantes hablantes de lengua indígena por condición de residencia. Y aquí les muestro una tabla y una gráfica. En la tabla vemos a los hablantes de lengua indígena mayores de 3 años en Hidalgo en 2020, donde observamos los 3 grupos, ¿no?, de hablantes que más destacan en la entidad, que son los hablantes nahuas, luego le siguen los hablantes otomí, y luego están también los hablantes tepehua y los de otra lengua, que estos últimos pues han sido inmigrantes. Y decirles también que el otomí, según los datos del censo 2020, es la séptima lengua más hablada en México. Y aquí lo interesante entonces es que de los hablantes de lengua indígena, hidalguenses por condición de residencia en otro país, tanto en año 2000 como 2010 y 2020, vemos una proporción importante de la participación de otomíes, 95% en 2000, 80% en 2010 y 80% en 2020. Sería muy interesante pensar pues en entidades como Chiapas y Guerrero, ¿no? ¿Cómo es la participación de los hablantes de lengua indígena por grupo étnico en la migración tanto interna como internacional? Y acá les muestro dos mapas. En los otomíes, ya veíamos en la lámina anterior que es el segundo grupo después de los nahuas, pero en Hidalgo se ubica en dos regiones geográficamente muy contrastantes. Y dentro del Valle del Mezquital, que es este color café también,
hay dos zonas geográficas también muy contrastantes, una que se conoce como la zona árida y la otra que se conoce como la zona de riego. Es territorio histórico de Otomíes, lo que la convirtió para algunos estudiosos en un laboratorio del indigenismo y fue sujeto a una serie de políticas indigenistas durante el siglo XX. Todas estas discusiones del campesinado, del caciquismo, derivaron, ¿no?, de varios estudios que hicieron en otrora Luisa Paré, Roger Bartra, sobre el Valle del Mezquital. Y aquí vemos otro mapa con los grados de intensidad migratoria del Consejo Nacional de Población en 2020. Y aquí lo que denotamos que buena parte de los municipios con grados de intensidad muy alta y alta se ubican en el Valle del Mezquital. De manera general, aquí presento una periodización de cómo ha sido la migración internacional en el valle. Aquí se ubican tres momentos, la que va de 1930 a 1970, donde vemos poca participación, yo diría casi nula participación en el programa Bracero. Lo que se observan son una serie de personas que migran por contratos temporales, de casos muy aislados, que van, por ejemplo, a Texas, que van a California, pero no vemos grandes repercusiones para las comunidades de origen de estos migrantes. A finales de los 80, la migración internacional en el Valle Mezquital y en las comunidades otomíes se vuelve una opción más frecuente. Esto está asociado al efecto de las políticas neoliberales y al desempleo a estas ciudades donde se migraba de manera interna, entre ellas la Ciudad de México, pero también se suma en este proceso el cierre de una importante agencia que es creada justo en el indigenismo, que es el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital, esta agencia que fue la encargada por decreto presidencial de llevar a cabo, entre comillas, el desarrollo para la población otomí del Valle del Mezquital. También en esta década de los 80, sobre todo a finales, se ubican casos de personas que consiguen la legalización durante el programa de amnistía. Entre 1990 a 2010, el Valle del Mezquital se vuelve la región de mayor expulsión y receptor de remesas en Hidalgo. Esta migración fue de mayor impacto, con un perfil sociodemográfico de personas que migraron sin documentos, varones Ahora tenemos el principalmente, censo y de hombres. situados en edades productivas. Un dato interesante de todo esto y por qué nuestro interés en documentar la migración indígena tiene que ver que no solamente se trata de varones, ¿no? No solo es una condición del sexo y de la edad, sino también son personas que en estos contextos son catalogados como ciudadanos comunitarios potenciales y del cual hablaré más adelante. Y estas personas se dirigieron a estados no tradicionales, ¿no?, de la migración mexicana. Se fueron sobre todo a Florida, a Nevada y a Texas. Y de manera reciente, junto con otros colegas, decidimos reunir una serie de investigaciones que se han hecho de manera más reciente sobre la migración en el Valle del Mezquital. Aquí hago un comercial, es de un texto que acaba de salir y que recomiendo mucho su lectura. Y en la parte de la reflexión, nosotros hemos localizado alrededor de 51 documentos que tratan el tema de la migración en el Valle del Mezquital con diferentes tópicos: el desarrollo comunitario y las formas de organización comunal, el retorno migratorio, la salud mental, la participación política comunitaria, las masculinidades, las formas de pertenencia y ciudadanía étnica, las remesas, la identidad, el patrimonio cultural, el impacto de la migración en la región, el tema de las familias transnacionales, el género, la temporalidad, la inserción laboral. Y de manera global, esta serie de estudios han contribuido al análisis complejo de la migración en la región. Perdón, voy a tomar tantita agua. Al incorporar el conflicto
Y todas estas transformaciones indeseadas que la migración internacional y los fenómenos conexos tienen, se han sugerido conceptos para pensar la migración y sus efectos, que son categorías que no solamente pueden ser aplicables al Valle Mezquital, sino seguramente podrán ser discutibles también en otros contextos indígenas como la reintegración comunitaria, las remesas afectivas, las comunidades en espera, los sueños humildes, y se han visibilizado otros actores, las mujeres, las hijas, los hijos de los migrantes, y también se ha dimensionado la capacidad de agencia del migrante al develar también sus estrategias, sus emociones, su membresía comunitaria, sus vínculos con sus lugares de origen, el uso de sus remesas, su potencial de organización en Estados Unidos. También hemos visto, ¿no? A partir de distintos estudios, que las familias tienen un potencial, ¿no? Y las comunidades de origen para adaptarse ante la movilidad de sus miembros, ¿no? Hay familias muy heterogéneas, por ejemplo, en una podemos encontrar a una persona que tiene ciudadanía americana, otro que tiene residencia, una persona que nació en Estados Unidos o una persona que no tiene documentos y que todas ellas conviven en una sola familia, ¿no? Y las comunidades de procedencia de estos migrantes, pues modificaron sus sistemas normativos y en sus asambleas comunitarias permanece el debate sobre la pertenencia de quienes aún residen en Estados Unidos y los que han vuelto, ¿no? Se enfatiza en este rostro indígena de la migración y términos como la ciudadanía comunitaria, del cual hablaré más adelante, pues no se explica sin la comprensión de la organización comunitaria, las relaciones de reciprocidad, el sentido de pertenencia y la práctica de la lengua otomí. Ahora quisiera pasar a esta parte para expresarles un poco las reflexiones sobre los estudios de la migración que yo he hecho de manera particular en el Valle del Mezquital. Y aquí he desarrollado como dos líneas, una que tiene que ver con mi perspectiva sociodemográfica, donde he tratado de visibilizar este rostro indígena en la migración hidalguense. Y lo otro tiene que ver también con en mi posición como investigadora hablante de lengua otomí y también como perteneciente a una comunidad indígena de alguien que ha experimentado y ha vivido la migración interna, tanto internacional, desde mi niñez, en mi familia y en algo que yo llamo como mis tres comunidades. Mi comunidad de nacimiento, donde yo nací, donde crecí y donde migré cuando ya tenía 25 años, en mi comunidad de residencia, donde vivo actualmente, y en mis comunidades de investigación. Y de manera reciente, en esta perspectiva sociodemográfica, he realizado un ejercicio donde analizo la migración indígena desde el hogar. Esto me llevó a dos tareas importantes. En una de ellas fue la construcción del hogar indígena. Decidí trabajar a nivel de hogar porque el hogar tiene ciertas potencialidades. Entre ellas es que puede recuperar, ¿no?, a todas aquellas personas que ya dejaron de hablar la lengua indígena, por ejemplo, y que también, que la transmisión y la socialización de todo el contexto indígena, pues, se realiza al interior de la unidad doméstica, ¿no? Y se considera, ¿no?, en esta investigación que realicé recientemente y que está en el libro que les platiqué, que recién se ha publicado con otros colegas sobre la migración en Valle del Mezquital, el hogar indígena se define como aquel donde uno o más miembros hablan lengua o se autoascriben como indígenas, y también se construyó el hogar relacionado con la migración y se concibió como aquel donde se recibe remesas del exterior o se tiene uno o más miembros que emigraron a Estados Unidos entre 2015 a 2020 o retornó a Hidalgo o nació en Estados Unidos. Aquí hay dos datos interesantes que quiero enfatizar. La primera es que del total de hogares indígenas
en Hidalgo en 2020, 42.4% son indígenas. Este dato es muy importante, es muy revelador porque nos habla de la magnitud que tiene el componente étnico en la entidad. Y el otro es que del total de hogares relacionados con la migración, la mitad son indígenas. Y esto me llevó también a revisar algunas características sociodemográficas en estos hogares relacionados con la migración, tanto indígenas como no indígenas, donde se destacan aspectos muy interesantes que de alguna forma ya se sabía con los datos etnográficos, pero a partir de los datos oficiales y duros, pues uno dimensiona la importancia que están teniendo estos procesos. Una de ellas tiene que ver con la jefatura de hogar, donde observamos que ambos hogares relacionados con la migración pues presentan mayores proporciones de jefaturas femeninas, un poco menor en el caso de los hogares indígenas, pero independientemente de ello, uno se pone a pensar en las implicaciones que tiene y ser jefa de hogar en hogares indígenas en contexto de migración. Lo otro es la edad mediana del jefe de hogar, donde vemos una mayor proporción en el caso de los hogares indígenas y pues esto también nos apunta a procesos de envejecimiento. Otro es el tipo de hogar donde además de la visibilidad de los hogares nucleares, pues también hay una proporción importante de hogares ampliados en los hogares indígenas relacionados con la migración y en cuanto a la localidad de residencia hay una preponderancia de aquellos hogares que se asientan en localidades rurales. En síntesis, vemos entonces mayor proporción de jefaturas femeninas, mayor proporción de hogares ampliados y mayor proporción de hogares que residen en localidades rurales. Y aquí presento también un hallazgo importante que más o menos he ido documentando desde el año 2000 y le he dado seguimiento hasta recientemente, ¿no? Con los datos de 2020 donde del total de hogares indígenas en Hidalgo hay una mayor proporción de hogares otomíes del valle que participan, ¿no? En la migración internacional. Y paso entonces a la segunda reflexión en estas investigaciones que he realizado en el Valle de Mezquital, donde también me he preocupado por revisar y analizar el impacto de la migración en la organización comunitaria, particularmente en esto que yo llamo como los ejes de la comunalidad y que está relacionada con la asamblea, con la faena y con el sistema de cargos. Para eso, también les muestro, las localidades donde he hecho la investigación, que empecé desde el año 2000, pero le he dado seguimiento. En 2020 tuve algunos contactos con autoridades para dar seguimiento a lo que sucede en estas comunidades. Los criterios por el cual yo elegí trabajar en ellas es que primero, que pertenecieran a un municipio indígena, que tuvieran grados de intensidad migratoria, una tiene muy alto y la otra alto, que tuvieran un proyecto de desarrollo. En una están las grutas Tolantongo, así se llama su proyecto de desarrollo, y en el otro se llama Parque Acuático Ecológico Tlaco. Ambas localidades pertenecen a dos municipios, una que es Chilcuautla y la otra que es Cardonal, y tienen un recurso predilecto que es el agua termal, que las diferencia la tenencia a la tierra, en una opera la pequeña propiedad, en otra la ejidal, y también el cambio religioso. Una se declara como una localidad donde ha habido presencia de otras religiones, no todos son católicos y en el otro es preponderantemente católica. Algunos conceptos y marcos teóricos que he ocupado en esta investigación tiene que ver con la comunalidad como esa herramienta para reconocer lo propio, donde la comunidad no solo incluye a las personas, sino también el territorio, donde
recupera esta perspectiva de la integralidad, la relacionalidad, la complementariedad. Yo no pude haber analizado la asamblea por sí sola, sino de manera articulada con la faena y con el sistema de cargos, y también porque enfatiza en esa relación que tienen las personas con la comunidad, con ese sentido de pertenencia. Y una de ellas donde me enfoqué fue la ciudadanía comunitaria. También me ha auxiliado de estas visiones críticas del desarrollo, del transnacionalismo y un diálogo constante con todas estas aportaciones de la antropología jurídica para comprender las formas de organización comunitaria. Aquí muestro estos tres ejes del cual se ha hecho énfasis. Les decía, la asamblea como máxima autoridad en las comunidades indígenas, el trabajo comunitario que se observa de manera tangible en el desarrollo de la infraestructura y en su mantenimiento, ¿no? que se observan en estas comunidades, el sistema de cargos, tanto cívicos como religiosos, donde opera la rotación y principios como la jerarquía y un sentido de pertenencia que se formaliza en el ámbito político de la comunidad y que se define como ciudadanía comunitaria, como nivel de membresía, que también implica lealtad y vínculo hacia la comunidad, y que todo esto en su conjunto nos habla de cómo se da el gobierno indígena, de cómo se administra el bien común y cómo se da este imperativo moral del servicio. Algunos resultados de esta investigación es que la comunidad de origen es un nivel de análisis intermedio importante para comprender la migración, que es el lugar tangible, ¿no? Donde se expresa la ciudadanía comunitaria y donde se encuentra el recurso natural, en este caso el agua termal, que también puede ser un agente de desarrollo a partir de bases que le proporciona su organización comunitaria. La ciudadanía comunitaria es uno de los principales niveles de pertenencia en la comunidad, no es el único. Se basa en criterios como el nacimiento en la comunidad y las relaciones de parentesco que se tienen con los fundadores de la comunidad. Es uno de los principales niveles en la estratificación de la comunidad. Tiene diferencias por género. También se expresa a nivel individual, pero también colectivo y también es flexible. Después, si gustan en las preguntas, puedo ahondar en eso. Y en cuanto al impacto de la migración en la asamblea, en la faena y en el sistema de cargos, lo que se observa también es una capacidad de la comunidad para incorporar, para retener a sus migrantes y para desarrollar una serie de estrategias de reemplazo para suplir, por ejemplo, a los ciudadanos comunitarios en sus obligaciones de la ciudadanía, una participación de las mujeres, no en las dos, es diferenciada, repito, también en cómo las remesas también se han canalizado para las cooperaciones económicas en la comunidad. En ambas comunidades hubo cambios en sus sistemas normativos. Hay apartados referidos a los migrantes. Uno cuando encuentra esto en las comunidades indígenas, pues se imagina, ¿no? Que detrás de eso, pues hubo una discusión y una serie de debates para que en el sistema normativo se haya incluido un apartado, ¿no? Referido al migrante, ¿no? Y pues una serie de debates entre lo que se conoce como el derecho individual, el derecho colectivo, y pues la asamblea, ¿no? Ha sido ese espacio de apropiación y de resistencia, de apropiación del recurso natural y de resistencia frente a otros agentes externos. Las asambleas, además de la comunitaria, ahora es posible ver algo que se conoce como la asamblea de socios, la asamblea de ejidatarios, la faena como ese trabajo aportado para el desarrollo de estos dos proyectos en concreto, y además que es un criterio para ingreso de nuevas personas a estas asociaciones, ¿no? También es un criterio para reparto de beneficios y también es un criterio que se mantiene en la memoria de las personas, ¿no?
los cargos también como ese espacio de autogestión, ¿no? Y para ser, por ejemplo, autoridad en esos emprendimientos, pues primero hay que haber cumplido con los cargos comunitarios. Aquí también es posible ver el principio de rotación y la vocación de líder, que es un término que también ha señalado la doctora Velasco, y cómo es que estas dos localidades hicieron cambios en sus reglamentos y en una se propició el retorno de la migración y pues que se ha vuelto también como una opción de empleo para los migrantes. Y ya para finalizar, no sé cómo ando con el tiempo, doctora Ivonne, pero presento, ¿no? O enuncio una serie de líneas de investigación que pues se requieren seguir trabajando en el contexto de la región. Una es el sentido de pertenencia de los migrantes de la segunda generación, la problematización del Valle del Mezquital como región. Recientemente hemos iniciado aquí en la universidad un seminario donde vamos a discutir una serie de conceptos y entre ellas es el Valle del Mezquital como región. La definición del hogar indígena, hay varios debates sobre eso, cómo la consideramos, a quién le atribuimos la condición étnica, al jefe de hogar, a su cónyuge, a algún ascendente, a algún miembro, etcétera. Profundizar en las implicaciones de ser jefa de hogar en el entorno indígena, no solo de Hidalgo, sino también de otros contextos de México, en la configuración de hogares extensos con hijos ausentes y por qué los migrantes siguen saliendo de estas localidades rurales. Y algo interesante que también ha llamado mi atención es el incremento de la proporción de hogares unipersonales. Les comparto por aquí algunas referencias y les digo a todas y a todos y a todes, Hamadín Ghetto, de Manfeni. Y con esto concluyo, dejo de compartir y pues damos la palabra a la doctora Ivonne. Muchísimas gracias, doctora María Félix, por esta tan interesante ponencia. La verdad es que fue una presentación muy completa, muy ordenada, lo cual se agradece muchísimo en estos espacios porque al final son temas, digamos, temas novedosos, ¿no? Que se van introduciendo en este seminario. Muchísimas gracias por esta espléndida ponencia. A mí me gustaría abrir el micrófono para aquellas personas que tengan alguna duda, comentario, la puedan hacer de manera directa a nuestra ponente. Yo revisé antes, bueno, ahorita ya está un comentario, a ver, lo voy a leer. Buenos días, dice Ángeles Sánchez, buenos días, excelente todo, felicitaciones y qué lujo escuchar a la doctora Félix. Quisiera preguntar si se puede considerar que la migración indígena analizada náhuatl, su movilidad se asocia a la agricultura como componente étnico-cultural y de ser así, ¿cómo impacta este componente en las trayectorias laborales más allá de la frontera mexicana y en el retorno de la población indígena migrante? También aprovecho para leer el comentario de Carol. Dice, qué interesante ponencia, doctora. Gracias por agregarla a la discusión. Entonces, usted me dice, ¿contesto la primera pregunta? Sí, sí, por favor. Mientras se animan nuestros estudiantes, ¿no? Y demás público a participar. Está abierto el micrófono para que vayan pensando en sus preguntas. Adelante. Bueno, empiezo con la pregunta de Ángeles Sánchez. Agradezco la pregunta. Y bueno, la migración que traté aquí fue concretamente la de los otomíes. Y aquí y sirve de pretexto esta pregunta para señalar que de los tres grupos indígenas en Hidalgo hay estos patrones migratorios diferenciados. Hay una mayor participación de la migración nahua en la migración interna y mayor participación de la migración otomí en la migración internacional. La inserción laboral de los migrantes otomíes se da principalmente en los servicios, muy poco en la agricultura, más en los servicios. En el caso de la migración nahua, el estudio que se hizo hace tiempo también señalaba lo siguiente:
una mayor incorporación en el sector servicios, pero también se ha documentado de esta migración laboral, sobre todo en esta zona del norte del país de alta exportación de productos agrícolas. Y pienso que hay una vinculación importante entre la migración interna y la migración internacional en algunos grupos indígenas. En el caso de los otomíes que migraron de manera intensa en 1990 y mediados de la década de 2000, pues fue una migración cuyo primer contacto fue con el norte. Es decir, muchos de ellos no tenían antes experiencia de migración interna. Su primer contacto y su primera experiencia migratoria fue Estados Unidos. Yo recuerdo aquella vez que visité la comunidad migrante en Estados Unidos, alguien me decía, cuando yo llegué por primera vez a Estados Unidos, lo primero que dije, Sidada mujer, no Shimai, ¿no? Es como decir, llegué al fin del mundo, ¿no? Para ellos es muy fuerte esto. No sé si con eso contesté la pregunta, doctor Ángeles Sánchez, pero si no, pues también nos puede escribir por el chat. Muchas gracias, doctora. Está mi compañera Elisa y después Juan Bermúdez con la mano levantada. Adelante, por favor, Elisa. Muchas gracias, pues doctora María Félix, la verdad coincido con los comentarios del chat, ha sido un lujo escucharla, muchísimas gracias. Y usted lanzó algunos conceptos que tenían que ver con cómo hay que repensar las migraciones desde un punto de vista más complejo. Había uno que no, bueno, no los abrió, porque eran muchas cuestiones, pero había uno que a mí me llamó la atención, que era sueños humildes que me hizo pensar qué pasa, hay un componente de frustración y está bajando, digamos, las expectativas o la ambición de los sueños de las personas. Entonces, no sé si usted tenga tiempo y ganas de profundizar un poco, pero lanzó unos conceptos, también hablaba de remesas afectivas, que me parece algo más lógico, más fácil de entender, reintegración comunitaria, comunidades en espera, pero este de sueños humildes me llamó muchísimo la atención. Si pudiera profundizarlo un poquito, le agradecería. Muchas gracias. ¿Quiere que participe Juan Bermúdez y después, o una por una, como usted decida, No, yo doctora? creo que en bloque, doctor Iván. Ok. Entonces, Juan, adelante, por favor. Hola, ¿me escucho bien? Perfecto. Perfecto. Pues felicidades. Creo que fue una exposición muy completa. Una de las felicitaciones. Y hacerle dos preguntas, doctora. Creo que, ¿cómo afecta el cambio religioso a los patrones migratorios? Y usted decía muy bien una cosa con respecto a las comunidades, ¿no? Y a la organización. Entonces, en dos factores, ¿no? ¿Cómo afecta el cambio religioso a los patrones migratorios y cómo afecta el cambio religioso a la organización comunal, en especial en las comunidades que usted visitó? Y tengo una segunda pregunta con respecto a la inserción laboral. Vemos que puede haber un perfil diferenciado de una migración. Estaba leyendo en el chat y a mí también me surgió la duda de ¿a qué se están yendo a trabajar los jóvenes otomís a Estados Unidos, o si hay una diferenciación por edad en Estados Unidos, a las actividades que se están dedicando? Ah, yo dejaría ahí, son dos grandes preguntas que tengo y pues felicidades y saludos. Muchas gracias, Juan. Gracias, Elisa. Adelante, doctora, por favor. Bien, bueno, primero agradezco las preguntas. Primero, respecto a lo que me decía de sueños humildes, ahí es una reflexión que hizo mi colega Raúl Contreras San Román y que justamente la tiene más desarrollada en un capítulo que publica en este libro del cual yo les hice el comercial. Entonces, ahí yo recomendaría pues que si se revisara el texto, pero más bien es una reflexión que el doctor eh, Contreras ha hecho en la región. Digamos que en este ejercicio que hicimos nosotros de compilar en un texto las investigaciones más recientes que se han hecho en la región, salió este término. Y respecto a las remesas afectivas, también es una propuesta de la colega Ámbar Paz, donde ella hace una revisión muy interesante
de las emociones, ¿no? Y utiliza ahí un término en otomí muy importante. Entonces ahí, pues mi recomendación es que se hagan las lecturas de los colegas. Y no sé si con eso contesté, doctora. Sí, ok. Y respecto a las preguntas del doctor Juan, el tema del cambio religioso, híjoles, es un tema muy complejo, ¿no? Y que seguro no solo se experimenta en Hidalgo, se experimenta en Guerrero, se experimenta en Chiapas, pero en mi experiencia como investigadora de estas dos comunidades en concreta y como miembro de una comunidad indígena, tanto de nacimiento como de residencia, donde también he desempeñado mi función de mayordoma, ¿no? Yo diría lo siguiente, las comunidades constantemente debaten en las asambleas la pertenencia religiosa de las personas y se han llegado a acuerdos. Como varios de estos cargos, ¿no? Comunitarios, como el caso de la mayordomía, porque es comunitario en el sentido de que es elegido en la asamblea comunitaria y que es por lista. Y digamos que te toca. En 2023 nos tocó a nosotros. Y entre ellos había personas que no eran de la religión católica. Entonces el acuerdo es que te tocó el cargo, pero lo puedes cambiar por otro que sea civil, ¿no? O lo puedes pagar. En las comunidades de estudio, en una de ellas, igual han llegado como a esos acuerdos. En una de ellas, pues no se obliga a desempeñar un cargo religioso si esas no son tus creencias. El parque acuático, la organización civil apoya a las festividades tanto católicas como no católicas. Y incluso, ¿no? Como son comunidades que tienen varios barrios, uno de ellos es totalmente no católica, profesa otra religión distinta a la católica. Incluso ahí está el templo, ¿no? He visto como dos, una de ellas es de la Luz del Mundo, por cierto, ¿no? Entonces hay una flexibilidad ahí en negociación, ¿no? Para ejercicio de los cargos. En la otra, sí se observa como mayor tensión, ¿no? Para estas personas que no profesan una religión que sea la católica, ¿no? Y muy pocos, incluso hasta parece clandestino, ¿no? Como que de las personas que profesan una religión distinta, no la expresan tan abiertamente. Entonces, creo que depende un poco también del grado de flexibilidad que hay en las comunidades, los acuerdos a los que llegan, los liderazgos de los jóvenes, ¿no? De las personas mayores, ¿no? Pero hasta ahora yo no he visto algún caso de expulsión por profesar una religión distinta a la católica. Y entonces, y justamente cuando preguntabas, ¿no? ¿Qué tiene que ver la migración con el cambio religioso? Pues precisamente algunos migrantes, ¿no? Fueron los primeros que se convirtieron a otra religión distinta a la no católica. Y tiene que ver también que en el lugar de destino, pues hay un acercamiento importante también de organizaciones religiosas católicas y no católicas hacia los migrantes. En el caso de los otomíes en Florida, que es el lugar donde más se concentran, sobre todo en el sur de Florida, incluso hay una organización religiosa cuyo pastor es del Valle, entonces ha habido un cambio religioso ahí importante. Y respecto a los perfiles laborales, pienso que es una línea que no se ha indagado con datos duros, sí se ha hecho de manera etnográfica y hasta ahora pues se ha visto como los nichos, ¿no? Están relacionados sobre todo con el sector servicios, en la construcción, en primer término, en los restaurantes y también en la agricultura, como en tercer lugar. Y pues es que sigue siendo, la población migrante hidalguense sigue siendo joven, a pesar de que la edad mediana ha cambiado, pero todavía se sitúa, digamos que, en edades productivas laborales. No sé si con eso contesto la pregunta, Juan, y si no, en el chat, por favor. No, gracias. Muchas gracias, doctora. Hay 3 preguntas más en el chat. Primero, Felipe Flores pregunta, ¿qué derechos humanos son los que más se vulneran en los migrantes y cómo se podría evitar?
Araceli Pérez dice, hola, buenos días, agradezco la exposición. ¿En la investigación se puede identificar la migración de personas adultas mayores o sigue predominando la migración de jóvenes? Y María Araceli pregunta, dice, muchas felicidades por la exposición. Mi pregunta es, ¿por qué llama la atención el aumento de hogares unipersonales y si existe alguna relación con la migración? Esas son las 3 preguntas, doctora. Muchas gracias. Voy a empezar con la pregunta de Felipe Flores Soto. Los derechos humanos son los que más se vulneran. Ay, qué tema tan complejo. Es esta tensión entre el derecho humano individual y el derecho colectivo. Ese es un tema que está en debate constante en las asambleas. Yo las he presenciado y en algunas no estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, ¿no? En algunas comunidades que también conozco, y la misma mía de nacimiento, la asamblea ha fijado una cuota para los migrantes. Y esa cuota abarca sus obligaciones de ciudadano comunitario, como sus ejercicio de sus cargos, como sus faenas, como sus cooperaciones económicas. Pero fue una decisión que lo hizo la asamblea y no se consultaron a los migrantes. Y yo algo que he cuestionado es eso, ¿no? Por qué no se hizo esa consulta hacia los migrantes, ¿no? ¿Por qué no se les preguntó si estaban o no de acuerdo? Y es que muchas acciones que se toman en la asamblea comunitaria cuando la mayoría lo decide, pues es regla para todos, ¿no? Hay una relación ahí como de lealtades, como de coerciones, es complejo, ¿no? Y pues yo ahí diría, pues se hubiese consultado a los migrantes. En algunas sí sé que se consultan a los migrantes porque incluso los migrantes regresan y ejercen sus cargos, pero porque tienen una condición migratoria regular, ¿no? O en algunos grupos, como los oaxaqueños, por ejemplo, han desarrollado organizaciones impresionantes como el Frente Binacional Oaxaqueño, ¿no? Y que tiene que ver también con su liderazgo, con la historicidad de su migración. Esta es una migración muy reciente. Bueno, pues sí tiene ya algunos años, pero no tiene la historicidad que tiene la migración oaxaqueña. Seguramente la migración chiapaneca también es así, muy reciente, ¿no? Entonces eso diría, Felipe, es un tema de debate, constantemente eh, se llegan a acuerdos, hay tensiones, hay flexibilidad y aquí enfatizaría, hay que tomar en cuenta la voz de los migrantes porque lo que sucede en la comunidad de origen no solo afecta a los que están ahí, sino también a los que están fuera. Ujú. Y bueno, la otra es, sí, que si pude identificar la migración de personas adultas mayores o sigue predominando. En estas investigaciones que yo realicé, no las identifiqué en las comunidades donde hice la investigación, no, pero en mi comunidad de residencia y de nacimiento he visto una mayor participación de personas adultas mayores que van a ver a sus hijos, a quienes no han visto durante muchos años, en el contexto de estos programas que en Hidalgo se llama Abrazando Destinos, donde el gobierno del estado de Hidalgo les consigue y les tramita la visa a los adultos mayores que van a visitar a sus hijos. No sé si en Chiapas hay algo similar, yo he visto algo similar en Guerrero, ¿no? Y pues aquí está la intermediación también de las organizaciones de migrantes, y ahí es un tema también porque imagínense las impresiones, las emociones de los adultos mayores que visitan a sus hijos durante muchos, muchos años. Y esto pues, se ha dado también a partir de que se endurecieron las políticas migratorias, la circularidad migratoria ya no es tan posible, ¿no? Bueno, pero bueno, los datos duros nos dicen, ¿no? Que predomina la migración de los jóvenes, ¿no? Pero no, obviamente que los censos no captan estos desplazamientos de los adultos mayores que van y visitan a sus hijos, ¿no? Y también los datos etnográficos, algunos pues han señalado de personas que han vuelto a los lugares de origen ya siendo adultas mayores. ¿Por qué me llama la atención la proporción de hogares unipersonales? Porque nos está diciendo de personas que están residiendo solas, de personas que seguramente van a tener
detalles en su cuidado, van a estar en una situación vulnerable, no lo sabemos. Pero este incremento de hogares unipersonales no solamente se está dando en Hidalgo, yo lo he visto también con datos sociodemográficos en otros contextos, incluso en México. El incremento de hogares unipersonales en contexto de migración significa que están ahí residiendo solas. Y recientemente platicaba yo con un colega que ha estudiado esto y decíamos, es que esto lo estoy viendo de manera muy empírica en mi lugar de origen. Yo también lo estoy viendo en Guanajuato, de adultos mayores que se quedaron solos y que sus hijos se fueron, ¿no? Y que ellos están ahí viviendo solos en la casa, resguardando allí los bienes de sus hijos migrantes y que están en una situación compleja, de verdad, ¿no? Y creo que eso diría, no sé, doctora Ivonne. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, hay una última de María Dolores. Bueno, y también mi compañera Larisa. Voy a darle lectura a la pregunta del chat y ya después le cedo el micrófono a Larisa. Dice María Dolores, buenos días, excelente presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ha sido el proceso de reintegración social de los migrantes otomíes que regresan al Valle de Mezquital? Y otra pregunta de mi compañera. Adelante, Larisa. Buenas tardes, buenos días a todos y todas y muchas gracias, doctora, por su presentación. Fue muy interesante y fue muy detallada. Tengo una pregunta sobre transformación en sociedad de origen causada, tal vez causada por migración, transformaciones de orden de género. Como usted nos indicó a través de datos estadísticos, surge la cantidad de los hogares con jefatura de mujer. También había esta pregunta sobre las familias como estructura de familia unipersonal, ¿ya? Y también se queda mujer en varios casos solita en administrar la hogar. ¿Y cómo está su situación en comunidad? ¿Quién está el representante hogar en comunidad, en estas asambleas? Y si había cambios en marco normativo de comunidad vinculado con este aumento de presencia de las familias de jefatura de mujeres. Sí, había más derechos a ellos, más voz, algo así. ¿Qué usted podía observar en este aspecto? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctora Larisa. Y lo del proceso, inicio con lo de María Dolores Rodríguez, ¿cómo ha sido el proceso de reintegración social de los migrantes otomíes que regresan? Los estudios que se han hecho al respecto muestran una situación compleja y que depende mucho del grado de participación que ha tenido la persona con su comunidad mientras estuvo ausente y, y eso depende mucho, ¿no? De qué tanto la persona cumplió o no con sus obligaciones, si es que tenía este reconocimiento de ciudadano comunitario. Si no, pues la reintegración es menos compleja. Aquellas personas que han cumplido con sus obligaciones de ciudadano comunitario, pues tienen una reintegración sin tantas complicaciones. Aquellos que no, se han llegado como acuerdos, como flexibilizaciones para ponerse al tanto de estas obligaciones. Y hay personas que deciden, pues, cortar lazo con la comunidad, ¿no? También hay esos casos. Y pues el tema es complejo. Y aquí retomo rápidamente lo que me decía ahí Felipe Flores Soto de qué derechos humanos son los que se vulneran, pero es paradójico y por eso les digo que es complejo, porque cuando murió mi hermano en Estados Unidos, el día en que su cuerpo fue repatriado, las autoridades comunitarias me dijeron, nos avisas cuando llegue tu hermano porque queremos recibirle.
Y eso lo veía y lo vivía en ese momento y decía, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces, esta reintegración comunitaria se da incluso post-mortem, ¿no? Y eso es algo que también ha documentado la doctora Marta García con los nahuas del Alto Balsas de Guerrero, ¿no? Y paso entonces a la pregunta de la doctora Larisa, el tema del género. Hay bastante literatura que ha documentado sobre los cambios de género en las comunidades indígenas en contexto de migración. Una de ellas lo ha hecho la doctora María Eugenia de Obeter con los mixtecos de Puebla, pero en el caso concreto de las comunidades de investigación y las comunidades donde resido y donde nací, la participación de las mujeres es muy, muy diferenciada, que tiene que ver con las relaciones de parentesco que se tiene con los fundadores de la comunidad, con el tipo de propiedad que opera y también con la participación temprana de las mujeres en la esfera pública. Por ejemplo, en una de estas comunidades, la mujer, cuando cumple 18 años de edad, puede aspirar a ser ciudadana comunitaria, que me implica pues algunas obligaciones, pero también que yo puedo ser electa para ocupar uno de los cargos, tanto civiles como religiosos, en la comunidad de máxima jerarquía. ¿Y de qué depende? Depende que ella haya nacido ahí y que incluso dice, pues hay que comprobarlo y hay que hacer una solicitud por escrito a un consejo consultivo y si ellos avalan que efectivamente María Félix Quesada nació en tal comunidad y sus padres son los fundadores de la comunidad, ella es, por tanto, ciudadana comunitaria, ¿no? Otro caso está que cuando los varones migraron, pues muchas de sus esposas se quedaron al frente de sus obligaciones de ciudadanía comunitaria y ahí ejercen lo que nuestro colega de Oaxaca, Víctor Leonel, llama ciudadanía prestada, ciudadanía, pues una ciudadanía que ejercen en ausencia de, y aquí lo que señala Víctor Leonel es que como que el contexto de las comunidades pues se tuvieron que adaptar y se acostumbraron a la voz de las mujeres y cuando retorna el varón, pues algunas deciden quedarse ahí. Pero digamos que todas las obligaciones de ciudadanía pues quedan, ¿no?, a nombre de su pareja, pero yo aquí sostengo que esta ciudadanía parece que es una obligación individual, pero tiene una expresión colectiva, porque el prestigio, el honor y la vergüenza pública se comparte. No solo es la vergüenza pública para María o es el honor para María, sino ese honor y esa vergüenza lo comparte con todo su núcleo familiar, porque los incluye a todos y a todas, ¿no? Y en otra, doctora Larisa, en otra de las comunidades de investigación donde opera el sistema ejidal, muy pocas mujeres pueden tener el reconocimiento de ejidatarias, porque a nivel nacional también y la misma ley agraria le dio mucho énfasis al varón como sujeto que recibe tierra, ¿no? Y a las mujeres no tanto. Y aquí ha habido una discusión porque pues hasta ahora no se ha aceptado como mucha mayor participación de las mujeres en estos espacios de donde se ejercen cargos y donde se ejerce la ciudadanía comunitaria. ¿Qué implica ser jefa de hogar? Pues la literatura también ha señalado que depende mucho también de si la mujer tiene residencia propia, donde no reside, por ejemplo, con los suegros, con algún pariente, sobre la carga, ¿no?, de trabajo que tiene tanto en la tierra, ¿no?, las obligaciones en la tierra, como las obligaciones de la ciudadanía comunitaria. En estos contextos, yo sí podríamos enfatizar una sobrecarga de trabajo, porque no solamente están estas labores de producción y reproducción de la unidad doméstica, sino también se suman las obligaciones de la ciudadanía comunitaria. Pero reitero, la participación de la mujer es diferenciada y depende mucho de varios factores, ¿no?, que se dan en las comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Félix, por esta gran sesión, tanto la ponencia como esta segunda
sesión de preguntas y respuestas a la comunidad universitaria. Hay un último comentario de Marilú que quiero leer. Buenos días, felicidades doctora, una presentación excelente. En lo personal pude identificar nuevas variables de investigación como es el hogar migrante y no solo abordar desde el hogar rural o indígena, ¿no? Y creo que me gustó el comentario de Marilú porque justamente ese es el objetivo de este seminario, que conozcamos nuevas, digamos, nuevas investigaciones, nuevas maneras de investigar, nuevos conceptos, nuevas metodologías. Y qué mejor que hacerlo de la mano de expertos y expertas que están activamente investigando en este campo, ¿no? De migración, género y derechos humanos. Entonces, pues muchísimas gracias, Marilú, por tu comentario y pues nuevamente agradecemos enormemente la participación de la doctora María Félix en en esta sesión del seminario. La verdad es que la palabra espléndida queda corta, doctora. De verdad, muchísimas gracias por esta participación. Y pues como un reconocimiento simbólico que entregamos a nuestros participantes en estos eventos, pues tenemos aquí la constancia. Le voy a dar lectura. Y digo un reconocimiento simbólico porque fue de verdad una gran participación la de la doctora. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a María Félix Quesada Ramírez por su destacada participación como ponente de Migración Indígena Internacional, el caso de los otomíes del Valle de Mezquital Hidalgo, en el Seminario Permanente Migración, Género, Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevado a cabo en la modalidad virtual el 2 de abril en el marco del proyecto 232, Investigadoras e Investigadores por México, denominado la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Por la conciencia de la necesidad de servir, y firma nuestro director, el doctor Jorge Alberto Pascasio Bringas, director del instituto. Muchísimas gracias, querida doctora. Gracias por esta participación, por regalarnos su tiempo y sus conocimientos. Y también invitarlas e invitarlos a nuestra siguiente, a nuestro siguiente seminario, que es el miércoles 7 de mayo, en donde la doctora Flor María Ávila Hernández de la Universidad Católica de Colombia abordará el tema de políticas integrales migratorias en Colombia, Chile y Argentina. No sé, yo veía que la doctora Quesada quería decir algo, por eso Adelante, doctora. No, no, solo puse en el chat Hamadi, Hamadín Dunti a todas y a todos y a todas. Hamadi, gracias en otomí. Gracias, muchísimas gracias a todas y todos y que tengan un excelente día. Nos vemos el siguiente primer miércoles de mayo. Hasta luego, buena semana. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Bye bye.